Listo, vamos a empezar. Dimos 5 minutitos porque faltaban varias personas, ya nos irán alcanzando, pero vamos a ir empezando. Muchísimas gracias por conectarse a nuestro primer webinar del año. La verdad es que es un webinar muy interesante. Normalmente hacemos resumen del mes anterior, por ejemplo, si es diciembre, hacemos resumen de noviembre, etcétera. Pero ahorita vamos a hacer un resumen de todo el año. Entonces, va a ser un webinar lleno de información, va a ser un webinar lleno de datos interesantes que no solo nos informan de qué pasó el año pasado, no 2025, pero sino también nos mentalizan y nos preparan para estar mejor parados para el 2026. Entonces, vamos a empezar el día de hoy, vamos a estar presentando, además de su servidor, vamos a estar también Andrés y Eli, que ahorita dejo que se presenten. Para los que no me conocen, yo soy Diego González, aquí en Excel Capital estoy como Head of Business Development. Y sí, justamente antes de que se presenten Andrés y Eli, solo para platicarles un poquito la agenda del día de hoy, vamos a estar viendo varios temas otra vez antes del 2025, empezando obviamente con Trump, todo lo que ha movido, que realmente lo vamos a ver en casi todos los activos, si no es que en todos. Vamos a hablar de China, vamos a hablar de los índices, los de todo el mundo. Vamos a hablar de Nvidia y las siete magníficas, que son las siete empresas más importantes de Estados Unidos y prácticamente del mundo. Inteligencia artificial, plata, oro y criptomonedas. Entonces, sin más, dejo que se presenten Andrés y Eli y empezamos con el tema de Donald Trump. Gracias, Diego. Pues muchas gracias a todos por conectarse. Bienvenidos al primer webinar del año. Para los que no me conocen, soy Elizabeth Lagunas y justo estoy ya en Exent Capital ya un buen tiempo y bueno, ahora con mis compañeros que ya son expertos en estos webinars, pues a sumar en este gran webinar que la verdad son datos muy importantes. Entonces, pues bienvenidos a este webinar. Espero que les sirva muchísimo. Gracias. Muy buenos días a todos, damas, caballeros. Un placer, un gusto estar aquí con ustedes, agradeciendo como siempre su atención, su participación activa en estos webinars, con la mejor información, ya saben, en tiempo, en forma, para la mejor toma de decisiones, empezando el año con en el pie derecho y pues muy alineado a todas nuestras expectativas, tanto nuestras como de ustedes, para seguir haciendo y trayendo negocio a la mesa. Empezaremos este webinar, como él lo dijo, unos temas que dieron mucho de qué hablar en el 2025. El 2025 fue un año con muchas reacciones, más que movimientos. Estos movimientos fueron provocados por las reacciones. Entonces, pues empezamos con el tema número uno. El tema yo creo que más dio de qué hablar, la persona en el ojo público, con las polémicas más importantes, impresionantes, no solo de este año, sino sin duda de este siglo, nada más y nada menos que Donald Trump, su regreso a la presidencia de Estados Unidos, cómo redefinió el entorno macro y elevó y eligió la volatilidad global. 2025, sin ninguna duda, fue un año extraordinario para los mercados financieros, no por solo un evento, sino por la combinación de distintos factores que se superpusieron a lo largo del año, ¿no? Política, comercio internacional, tecnología, mercados financieros, volatilidad extrema, que marcaron sin duda un escenario muy distintos al de los ciclos anteriores. El día de hoy vamos a hacer un wrap-up muy claro. Y este wrap-up vamos a entender qué fuerzas movieron los mercados, cómo reaccionaron los activos y por qué 2025 fue sobre todo un año de reacciones más que de tendencias lineales. Y todo causado gracias a, nada más y nada menos, como bien les decía, Donald Trump. El regreso de Donald Trump a la presidencia sin duda fue el principal catalizador macro del año entero y lo va a seguir siendo durante los años de su presidencia. Más allá de las medidas concretas que tomó, lo que el mercado empezó a descontar fue un entorno de alta imprevisibilidad, inestabilidad, incertidumbre, negociación dura, presión constante sobre el comercio global. Eso fue la base y el núcleo de absolutamente todo. Esto elevó la volatilidad estructuralmente y obligó a los inversionistas a reaccionar más rápido, tanto a headlines, titulares, noticias y anuncios políticos, ¿no? Lo que decía Trump, su palabra,
era un hecho y era lo que se tenía que hacer. Y sin duda, mucho de lo que dijo y muchas de sus palabras se cumplieron, ¿no? Las tarifas dejaron de ser una amenaza, se convirtieron en una realidad. Bien sabemos el juego psicológico y de presión que Trump usa a la hora de negociar con otros países y sobre todo hablando de comercio internacional, cómo empezó a usar este tipo de estrategias de presión, de presión arancelaria de tarifas, y hasta cierto punto eran nada más presiones psicológicas, era bluff, hasta que se convierten en realidad, ¿no? Se inició formalmente un conjunto de tarifas amplias sobre importaciones estratégicas, colocando el comercio internacional en el centro de las tensiones macro globales, ¿no? Estas tarifas las llamó el Liberation Date para Estados Unidos. Dejar de importar todo lo que importaban y empezar a producir en Estados Unidos para poder tener más participación, para poder tener más pastel en las exportaciones y en el comercio global, ¿no? Con el Liberation Day, los aranceles dejaron de ser una amenaza, pasaron a ser una realidad. Trump activa todas estas tarifas amplias sobre importaciones estratégicas y el mercado simple y sencillamente tuvo que poner un precio casi de inmediato al impacto sobre crecimiento, inflación, cadena de suministro, y hasta la fecha todavía seguimos viviendo ese impacto y seguiremos viviendo ese impacto que ha tenido este Liberation Date, estas tarifas, ¿no? A diferencia de otros episodios presentados por Trump, no fue un shock puntual, sino el inicio de una serie de eventos constantes, de anuncios, de ajustes, de renegociaciones que mantuvo la incertidumbre elevada durante todo el año. Y como lo pudieron ver, Trump logró cada una de las amenazas que dijo, las logró, negoció primero con países, hizo giras en países asiáticos, terminó en Japón, también en Medio Oriente. Estas negociaciones con estos países le permitieron iniciar negociaciones con países más grandes como lo fue China, como le fue la zona euro, y más que nada los hechos, aquí Estados Unidos ganó, tuvieron ingresos por más de 36 mil millones de dólares en tan solo exportaciones y lo que se está produciendo aquí en Estados Unidos. Entonces, básicamente es que se produciera en Estados Unidos y consumir local, ¿no? Lo cual cualquier presidente haría para su nación, para sus compatriotas, que no hubiera fuga de capitales en Estados Unidos, o que vienen otras empresas o otro talento de otros países, generan aquí en Estados Unidos lo que tienen que generar y se fugan a otro país, ¿no? No, todo lo contrario, es hacerlo en Estados Unidos, y le funcionó completamente, principalmente por todas las amenazas que puso, ¿no? Estas amenazas surgieron en países como en Brasil, que fueron fuertes disputas, lo cual se elevó un 50% de tarifas en algunos productos, Suiza 39%, Canadá 35%, China 30%, México 25%, se mantuvo las negociaciones más cordiales y más amenas, se mantuvo en un 25%, Reino Unido 15%, Japón 15%, Alemania 15%. Eso ya base y establecido después de una serie de amenazas y de renegociaciones. Entonces aquí nos preguntamos quién verdaderamente ganó. En mi opinión, Donald Trump y Estados Unidos. Trump también anunció tarifas pesadas sobre commodities estratégicos, como le vienen haciendo el acero, el aluminio. Recordemos que los commodities como el acero y el aluminio son los más importantes en el mundo para la construcción, para el tema industrial, automovilístico, incluso hasta para los teléfonos, ¿no? El iPhone 17 nuevo ya está todo construido de aluminio, ¿no? Entonces, que Trump le pegara a productos o commodities tan estratégicos, sin duda fue la base de ganar las renegociaciones, de ganar cualquier disputa política o geopolítica que haya tenido, ¿no? Desde el inicio, advertimos nosotros que el sector automotriz enfrentaría un año fuerte de volatilidad, y este mismo escenario lo convirtió, ¿no? Uno de los primeros impactos visibles fue tanto el acero como el aluminio. Estas tarifas golpearon directamente costos industriales, cadenas de suministro, pero en específico al sector industrial. Vimos caídas sumamente importantes en fabricantes durante los primeros meses, pero también se generaron oportunidades claras para el inversionista de largo plazo, que pudo entrar a precios sumamente castigados, precio más bajo. Entro cuando el precio está más bajo y espero o vendo hasta que el precio está más arriba. Entonces, estos precios castigados en medio de la volatilidad pues fueron muy buena oportunidad para algunos, ¿no? Tenemos el ejemplo de Ford. Fabricantes como Ford sufrieron caídas significativas los primeros meses, presionados por el aumento de costos y certidumbre regulatoria,
y para el inversionista a largo plazo, donde hay una crisis, los inversionistas a largo plazo encuentran la oportunidad. Entonces, este movimiento abrió una ventana atractiva de entrada a precios bajos. Lo tenemos en la gráfica ahí en pantalla, una variación interanual del 34% de una de las empresas automotrices más importantes en el mundo, ¿no? La gráfica lo dice todo. Igual para recordarles que en las alzas también puede haber bajas, entonces se puede aprovechar en operaciones intraday, en meter trades en segundos, en horas, en minutos o incluso también en días, estas oportunidades de igual forma que nos brinda la volatilidad por reacción a ciertos sucesos, ¿no? Las tarifas sobre el acero y aluminio, el gobierno de Trump en específico impuso una tarifa del 25% sobre las importaciones globales de acero y aluminio para fortalecer su industria metalúrgica. Empezamos a ver cómo Trump desplazaba todo lo que venía del extranjero para simple y sencillamente proteger, ser nacionalista y proteger sus industrias, ¿no? La fecha clave fue el 4 de marzo, entonces como oportunidad todavía se mantiene, hay que mantenernos atentos a estos activos industriales. La imposición de estas tarifas podrían generar un efecto dominó en la economía de Estados Unidos, afectando diversos sectores. El primero, aumento en los costos de producción; el segundo, inflación y aumento de precios; el tercero, represalias comerciales; el cuarto, desaceleración económica; y el quinto, volatilidad en los mercados internacionales. También las tarifas sobre los automóviles importados. Hay que recordar que Estados Unidos, la industria de automóviles es una de las más importantes. Entonces, las empresas que ensamblan vehículos en Estados Unidos no serán afectadas. Sin embargo, se espera que sigan viéndose afectadas por aranceles de importación a ciertas piezas, ¿no? ¿Cuáles son las empresas más importantes en el sector, en la industria automovilística en Estados Unidos? GM, General Motors, Ford, Tesla, entre otros. Tesla, 100% de la producción en Estados Unidos, es el fabricante menos expuesto a las tarifas, ya que fabrica todos los vehículos vendidos en Estados Unidos dentro del país. Entonces ya tienen los costos asegurados, la cadena de suministro, y ya tienen todo bien pautado para lo que producen en Estados Unidos, lo van a vender ahí en Estados Unidos, en una economía cíclica, ¿no? En Ford, en el caso de Ford, 80% de la producción en Estados Unidos, con más de la mitad de su producción en el mismo país, está protegida contra la volatilidad de las tarifas, teniendo ventas en Europa y otros países. Y GM, 55% de la producción en Estados Unidos, entonces la otra parte queda un poco expuesta para todos estos aranceles en importación de ciertas piezas, ¿no? También en otros lados, hablando de commodities, el cobre. El cobre fue un buen ejemplo de cómo el mercado sobrereaccionó inicialmente ante el temor a tarifas más duras, los precios cayeron con fuerza, pero básicamente protagonizó una de las caídas más significativas del año. Sin embargo, cuando los aranceles resultaron menos severos de lo esperado, a lo que decía Trump y planeaba Trump, y los fundamentales se volvieron a imponer, la demanda por transición energética e infraestructura, el cobre inició una recuperación muy sólida que lo llevó nuevamente a máximos hasta el cierre del 2025. Podemos ver la gráfica en pantalla, cómo tuvo esa caída eh, después de un anuncio por parte de Trump, esa caída alrededor de agosto, septiembre, y luego otra vez recuperó hacia los precios que ya tenía, ¿no? Fue una recuperación después del 31 de agosto del 32%, ¿no? Este desequilibrio permitió que el cobre se recuperara de manera consistente, alcanzando nuevos máximos históricos a finales de 2025. El cobre ya no fue tan sensible, entonces esto le permitió volver a los precios y también estar en máximos históricos. Tras una tarifa del 50%, como bien les dije, el cobre se desploma. La reacción del gobierno ante las amenazas tarifarias estadounidenses eleva la tensión política y la gran incertidumbre económica, ¿no? El 31 de agosto sufre la peor caída, que fue 22%. Inmediatamente después del anuncio de las tarifas de Donald Trump, la expectativa inicial era que las tarifas incluyeran toda la cadena de cobre, lo que llevó a las importadoras a anticipar pues volúmenes récord de cobre refinados en el primer semestre. Hay que recordar que igualmente, de igual forma, el cobre se usa para la mayoría de cosas que usamos en nuestro día a día, ¿no? También pasamos al dólar americano. El dólar americano fue la divisa más depreciada en todo el 2025.
teniendo una depreciación del 10.4%. Esto lo podemos ver en el índice del dólar. El dólar tuvo un comportamiento claramente cíclico tras un inicio muy fuerte. Entra Trump al mandato de Estados Unidos, ahí es cuando empieza el decaimiento de su misma moneda, ¿no? Esto por una estrategia principalmente de Donald Trump de debilitar al dólar para recibir más inversión, esperar empresarios, esperar empresas que vean que Estados Unidos, el dólar americano vale menos, entonces, ¿dónde decido invertir? Donde me salga más barato, ¿no? ¿Dónde decido invertir? ¿Dónde decido colocar esta misma inversión extranjera directa? Bueno, en Estados Unidos es justamente lo que quería Trump. Por eso tanta debilidad en el 2025. Tras un inicio fuerte, empezó a perder tracción a medida que el mercado descontó recorte de tasas, un entorno monetario menos restrictivo y además un descuento usado como estrategia por parte del gobierno de Donald Trump, ¿no? En 2025 el dólar dejó de funcionar como refugio automáticamente y volvió a comportarse como un activo sumamente sensible y con apetito por el mismo riesgo, ¿no? Retorno en 2024, el índice del dólar dio un retorno del 6.5%. Eurodólar, un retorno del menos 6.2%, libra menos 1.7%, dólar yen japonés más 11.3%, dólar contra la corona sueca más 9.7%, contra franco suizo más 7.3%, contra China más 3%, el Luni más 7.9%, contra el OSI el menos 9.2%, contra el Kiwi menos 11.4%, Real Brasileño más 26.1% y contra el peso mexicano de los más de los activos que más apreciaron, 22.5%, obviamente el dólar contra el peso mexicano. Todo lo contrario, en 2025 podemos ahí ver muchos números en rojo. Con esto, ¿qué nos quiere decir? Que 2025 fue un excelente año para dolarizarse. El hubiera no existe, lo que ya pasó, pero actualmente hasta la fecha, el dólar peso se encuentra en niveles de 17.90, 18, lo cual son excelente timing, excelente momento para estar dolarizado en estos momentos, porque después no sabemos 2026 cómo vaya a estar el año de volatilidad o de situaciones adversas contra el peso mexicano que puedan resultar que el dólar como la moneda hegemónica que siempre ha sido y va a ser, se aprecie contra estas distintas monedas. Entonces, el buen timing es estar colocado una parte del capital en los dólares americanos. Digo, los hechos no mienten, ¿no? El euro dólar de igual forma alcanzaron niveles más altos desde 2021. La presión de venta sobre el dólar ha aumentado en medio de un mercado más propenso al riesgo. El dólar estadounidense ha enfrentado una caída continua impulsada por recorte de tasa de interés por parte de la Fed, una política monetaria muy restrictiva y sobre todo por la incertidumbre del liderazgo y la independencia de la Reserva Federal. La reducción de las tensiones en la guerra comercial se muestran menos severas que a principios de año. También contribuyen a la debilidad del dólar. Actualmente, ¿cómo se encuentra esta par de divisa? En 1.1650, 1.1660, teniendo el dólar más apreciación porque lo encuentran más como refugio después del ataque de Estados Unidos a Venezuela. Por último, y de mi parte, China siguió siendo un foco clave del mercado, aunque con una narrativa muy distinta a otros años. Las tensiones con Estados Unidos, restricciones tecnológicas mantuvieron una elevada incertidumbre. Aún así, China logra mostrar una muy buena resiliencia, preservando su rol como un polo industrial muy avanzado en áreas estratégicas como semiconductores, inteligencia artificial regenerativa, sobre todo también energía limpia, ¿no? Fue todo un tema, fue todo un espectáculo, la guerra comercial que tuvo tanto Estados Unidos como con China, perdón, las tarifas, las restricciones tecnológicas con los chips de Nvidia, la seguridad nacional han mantenido a China en el foco. Aún así, China mostró esta resiliencia que les comentaba, manteniendo la relevancia en el foco mundial, sin duda, en temas como semiconductores, inteligencia artificial, regenerativa y sobre todo también energía limpia, ¿no? Lo tuvimos también en el Hansen, como tuvo una variación año con año, year out of year, de 32.1%. Y el acuerdo que se logró, como bien les decía, Trump tuvo un tour en Oriente, también en la parte
de Asia, y el acuerdo que se logró después de muchas tensiones, tarifas elevadas, disputas tecnológicas. Estados Unidos dieron un paso muy importante, significativo para estabilizar la misma relación. Las potencias más importantes del mundo, la uno y la 2. En el tema de exportación de tierras raras, que yo creo que era lo más estratégico a tratar, lo que se decidió es que China suspendió por un año los controles de exportación, y el impacto que tuvo, pues, tener un choque en la cadena de suministro a nivel global en el tema tecnológico, ¿no? Semiconductores, teléfonos celulares, absolutamente todo. La exportación de tierras raras, se usan minerales y se usan materias primas que no en cualquier lado lo encuentran. China es una de las poseedores de tierras raras más grandes del mundo, es el primero. Entonces, que Trump haya logrado algo con China en este tema, yo creo que fue de los resultados y los outcomes más importantes que puede haber de esta relación comercial. El segundo tema, aranceles de Estados Unidos. Los aranceles relacionados con el fentanilo se reducen al 10%. El impacto, alivio temporal a ciertas para importaciones. Agronegocios, compra 25 millones de toneladas por año de soya en 3 años. Y el impacto, una posible reanudación de exportaciones agrícolas. En el tema de puertos y logísticos, lo que se decidió, tarifas de atraque en puertos pausados por un año, y el impacto, la reducción de costos de transporte y también de comercio. En energía, en el tema de energía, lo que se decidió, China negocia la compra de petróleo y gas de Alaska, y el impacto que tiene el reequilibrio parcial de la balanza energética. Y por último, el último tema, y yo creo que de los más importantes después de la exportación de tierras raras, es la industria de chips e inteligencia artificial, teniendo ahí a players importantes como lo es Nvidia en juego. Lo que se decidió, todavía siguen las discusiones muy abiertas sobre exportaciones. El impacto todavía no lo podemos saber o está muy tangible, porque recordemos que son temas que impactan la seguridad nacional de ambos países. Ahí por ahí tuvimos temas de contrabando de chips que se vendían a la competencia en el mercado negro. Entonces, estos temas, al amenazar la seguridad nacional, yo creo que van a llegar muchísimo más tiempo para tener una decisión en concreto. Y pues bueno, dejamos en el 2025 de mi parte estos temas. Las bolsas en 2025, todo este contexto que acabo de dar reflejó claramente en las bolsas 2025. Fue un año de alta dispersión de resultados y liderazgo concentrado. Estados Unidos volvió a destacar frente a otras regiones, confirmando que no fue un año para exposición pasiva, sino para selección y lectura fina del contexto macro. Y lo tenemos en la siguiente diapositiva con Elizabeth, los índices en 2025. Gracias, Andrés. Excelente. Pues justo vamos a dar en esta lámina los resultados que se dieron en los índices. Realmente en el 2025 fue algo muy relevante, realmente por arriba de 2 dígitos todos los índices bursátiles. Entonces, realmente sabemos que aquí hay traders que operan en específico índices americanos, principalmente S&P 500, ¿no? O una recopilación de varios índices. Pero bueno, efectivamente tenemos los resultados de todos los índices, podemos observar por arriba casi todos del 17%, 15%. Entonces, tenemos aquí el S&P 500 con un retorno del 17.5%, el Nasdaq con el 21.8%. Sabemos que ahí el tema tecnológico ha sido y será, ¿no? Hoy en día, pues el índice que va a seguir también creciendo muy fuerte. Y bueno, el índice del Dow Jones también con un 14.4%. Respecto a Estados Unidos, a pesar de toda la controversia con aranceles, el tema de China y todo lo que ha platicado Andrés, pues a pesar de eso tuvo un retorno positivo. Posteriormente, los índices europeos también tuvieron pues por arriba de 2 dígitos también, el DAX de Alemania con un 22.8%, el Eurostock también subiendo 17.5%, el FTSE de Londres con un retorno también del 21.1%. Y bueno, demás subieron los índices asiáticos mucho más fuerte todavía. Vemos el Hang Seng, el más fuerte de todos los índices, el 32.1%, el Nikkei con un retorno también del 26.1% y el FTSE de China con un 17.8%. Entonces, vemos realmente muy interesante que las bolsas y los índices, a pesar de toda la volatilidad, tuvieron números verdes. Y justo muy importante mencionar con nosotros en la plataforma no tenemos un costo de swap.
¿vale? Eso también es muy importante para la operativa. ¿Qué significa eso? Que pueden tener posiciones de corto, mediano plazo, esto es dejar posiciones de un día a otro. ¿Qué significa? Estas alzas que se pueden ver consecutivamente. Hemos visto el inicio del año subiendo un dígito, dos dígitos nuevamente los índices americanos. Pues bueno, efectivamente nos podemos ver bastante beneficiados de posiciones abiertas de un día a otro. Entonces, no va a haber un costo de swap. Eso es muy importante. Aquí, como lo muestra Andrés, realmente todos los índices no tienen un costo de swap. Entonces, aquí podemos observar en la plataforma. eh, Tanto el Nasdaq, ¿no? El Dow Jones, el Eurostock, todos, absolutamente todos podemos operar y tener posiciones de un día a otro sin ningún costo, ¿vale? Eso hay que aprovecharlo porque justo hay otras plataformas que sí tienen un costo bastante elevado. Entonces, bueno, eso en comparativa con todos los índices y efectivamente podemos tener a la par los gráficos. Aquí podemos ver esta función de multigráfico 4 a la vez. Digo, yo sé que hay traders que operan solo un índice, pero efectivamente esto nos lo habían pedido ustedes y ya lo tenemos dentro de la plataforma. Entonces, también vamos a hablar justamente ya enfocado a la parte de las empresas, ¿no? Realmente Nvidia es uno de los gigantes tecnológicos que tenemos que tener ahí una diversificación de patrimonio tanto de largo plazo como de corto plazo. Entonces, ¿qué vamos a hablar de Nvidia? Principalmente la caída de DeepSeek en enero hasta los máximos históricos a finales del segundo semestre. Realmente Nvidia ha tenido muchísima volatilidad, muchísima incertidumbre. ¿Por qué? Porque es la empresa que todo mundo necesita hoy en día con toda la creación de chips, con todo el tema de la inteligencia artificial, pues efectivamente es la empresa que debemos tener en el portafolio. Y básicamente, ¿qué pasó en el 2025 a principios? Pues justo el mercado reaccionó negativamente por justamente este gran avance de esta empresa que se llama DeepSeek, es una empresa china que justamente el modelo de lenguaje desarrollado justamente generó incertidumbre. Principalmente, ¿por qué? Pues justamente con el avance más rápido de la IA, ¿no? Y que la dependencia de los GPUs de alto rendimiento por parte de NVIDIA pues podría estar pues justamente de reducirse o que iban a tener mayor auge la empresa de DeepSeek que Nvidia, ¿no? Entonces eso creó mucha controversia, principalmente con el liderazgo tecnológico en Estados Unidos. Entonces, realmente resultó bastante volátil a principios del 2025 para Nvidia, pero bueno, con el paso del tiempo, realmente no pasó absolutamente nada. Esta reacción resultó realmente exagerado. ¿Por qué? Porque las pruebas indicaron que DeepSeek presentaba mayor latencia, menor capacidad de razonamiento en tareas complejas y totalmente limitaciones claras en comparación con los modelos de NVIDIA. Entonces, realmente a pesar de que hubo controversia, pues bueno, NVIDIA tuvo realmente, como vemos en el gráfico, un avance de un 42%. Entonces, como les decía, realmente es una empresa el monstruo tecnológico que todos debemos tener en un portafolio de diversificación. Y lo más importante de Nvidia también, y también me gusta mencionar en acciones, no hay un costo de swap, ¿vale? También es muy importante tener una estrategia tanto en índices como en acciones que va muy de la mano, pues efectivamente todos los índices americanos, por ejemplo, traen la composición de Nvidia, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante que sucedió en 2025 y posteriormente, después de esto, si quieres, vamos con la siguiente lámina, Andrés, por favor. Bueno, aquí mostramos justo un gráfico bastante interesante. Mostramos que 8 de las 10 mayores caídas del mercado pertenecen a Nvidia, ¿vale? Como les decía desde el inicio, Nvidia es una empresa bastante volátil, pero a pesar de tener caídas tan fuertes, hay una recuperación absoluta, ¿vale? Entonces, aunque el mercado ha reaccionado de forma brusca a los eventos recientes relacionados a DeepSeek, históricamente las acciones de Nvidia siempre recuperan tras estos episodios de volatilidad. Y aquí muestran las caídas que tuvo Nvidia. Por ejemplo, la más fuerte fue de 589 billones en enero del 2025. Posteriormente, en septiembre, con una caída de 279 billones en 2024. Posteriormente, el 7 de enero del 2025, nuevamente una caída de 228 billones, posteriormente 212 billones en 2024, posteriormente 208 billones
y sigue con una caída de 205 billones y 205 también billones en 2024, ambas en julio, y posteriormente con una caída de 197 billones. Entonces, vemos que realmente en el gráfico la acción ha tenido también golpes fuertes. A pesar de tanta caída, pues la empresa sigue creciendo en el tiempo y bueno, va a ser una empresa que yo veo que va a seguir creciendo fuertísimo. ¿Vale? Entonces, esto es algo de lo que quería hablarles también respecto a Nvidia, que es la empresa que ha sufrido también con todo el tema arancelario, ha tenido fuertes volatilidades, ¿vale? Bueno, ahora nos vamos también al tema que es muy importante, la carrera por la IA y las siete magníficas. Sabemos que son las empresas hoy que mueven el mundo. Como bien lo dice Andrés, Nvidia fue golpeada, pero a pesar de todo esto, las siete magníficas es lo que sigue moviendo el mercado. Entonces, a pesar del optimismo, dice justamente el CEO de OpenAI, que se llama Sam Altman, advirtió que puede haber exceso de entusiasmo con el potencial de la IA. ¿Qué significa esto? Pues justo que hay un exceso de capital en inteligencia artificial, desconfianza de los inversores que no saben si realmente esto va a funcionar en un futuro o simplemente está pasando de moda, ¿no? Y también, ¿qué otra implicación ha tenido? Pues fuertes oscilaciones en tecnología y la narrativa a largo plazo que sigue siendo sólida. Entonces, lo que podemos ver, hubo un informe reciente del Instituto Tecnológico de Massachusetts que justamente reveló que el 95% de los proyectos corporativos en inteligencia artificial no han generado ahorros significativos ni aumento de ganancias, ¿no? Eso es lo que se veía en 2025, pero a pesar de todo lo sucedido con el crecimiento y esta carrera que traen estas empresas, principalmente las siete magníficas, pues ha tenido retornos. Podemos ver aquí los retornos de Apple, fue del 9.8% positivo, Amazon ahí pues un negativo, pero realmente mínimo, 0.8%, Alphabet un alza del 8.7%, Meta 5.5%, Nvidia a pesar de las caídas, pues cayó muy poco, un 0.8%, Microsoft con un menos 1% y Tesla con 3.9%. Entonces, pues sí, realmente, a pesar de todo el optimismo que se ve, pues hubo ahí en el 2025 cierta incertidumbre por si realmente está inflado este mercado, ¿vale? Entonces, vamos a la siguiente. Vamos a hablar nuevamente de Nvidia, pues realmente dentro de la carrera de la IA son cinco, las cuales una de ellas es Nvidia, que trae un retorno del 33%. Podemos ver en el gráfico un desempeño bastante interesante y pues que Nvidia se convirtió en la empresa en el mundo para superar los 4 billones de dólares en valor del mercado. Entonces, realmente fue un gran logro para Nvidia, como les decía, a pesar de tanta volatilidad y golpes que sufre la empresa, pues sigue creciendo muy fuerte. Y de ese crecimiento, 39.2 mil millones de dólares vinieron directamente de inteligencia artificial y de centros de datos, ¿vale? Pues justo que pasó en 2025, el gobierno de Trump, justo lo que comentaba Andrés, bloquea la venta de chips de H20 a China y posteriormente 1.000 millones en chips contrabandeándose a China, que también fue algo muy fuerte y golpeado para Nvidia. Y pero posteriormente, en agosto, hubo una autorización para que, pues, posteriormente pudiera vender Nvidia chips a China. Entonces, ¿cuál es la gran oportunidad que tenemos actualmente Nvidia? Fue actualmente entre 600.000 y 900.000 millones en unidades en stock, pero la demanda de China ha superado, que es 1.8 millones de unidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente a pesar de este tema arancelario? Pues sigue el crecimiento de chips y que todo mundo va a necesitar chips para el tema de la inteligencia artificial, ¿vale? Justo el retorno, el desempeño en julio para Nvidia fue del 13.9%. Entonces, recordemos nuevamente, tenemos también dentro de la plataforma acciones que podemos tener la ventaja de poner posiciones largas sin costo de swap, pero también si tenemos esta volatilidad de caídas o de incertidumbre, como vimos principalmente de Nvidia, pues que también esas posiciones cortas también se ve beneficiado el portafolio de sus clientes, ¿vale? Entonces vamos con la siguiente acción, Andrés, si me apoyas con la siguiente lámina, que es justamente Microsoft.
Realmente Microsoft también tuvo un crecimiento muy fuerte con un 27% en lo que va del año. Y bueno, obviamente apoyado con OpenAI, una de las empresas pues justo de Sam Altman, amplió la asociación con Oracle, que esto pues hizo justamente aumentar la capacidad de sus centros de datos y justamente es la segunda empresa en alcanzar este logro con 4.000 millones de market cap, ¿no? De capitalización en el mercado. Entonces, fue algo muy importante para Microsoft dentro del 2025 y bueno, lo que viene, ¿no? Entonces, realmente la asociación con Oracle generará justamente centros de datos mucho más ágiles y principalmente ha captado 40.000 millones en inversiones privadas. Entonces, sigue la inversión fuerte para inteligencia artificial. Hoy lo seguimos viendo, Microsoft sigue creciendo muy fuerte, ¿vale? Entonces, realmente esta asociación con Oracle pues hizo crecer bastante la empresa y bueno, la oportunidad que vemos es la captación de inversiones de la pionera de inteligencia artificial generativa. Declaró que el gobierno es empujar las barreras de investigación de IA cada vez más lejos. Entonces, realmente es algo que se sigue investigando, pero es algo que sigue creciendo y es algo que todo el mundo va a seguir ocupando en todos lugares, ¿no? Para todas las funciones. Y bueno, el desempeño que tuvo en julio Microsoft fue del 7.2%, ¿vale? En la siguiente empresa, pues realmente tenemos Alphabet también, otra empresa que sigue creciendo muy fuerte, Google, ¿no? Impulsado por los incentivos fiscales. La empresa aumentó su provisión de inversiones de IA también, concentrándose principalmente en chips e infraestructura, ¿vale? Entonces, realmente Alphabet también sigue invirtiendo muy fuerte. Es una empresa que todo mundo tenemos y que todo mundo sigue viendo. Realmente Google Cloud creció un 32% y alcanzó 13.000 millones de ingresos. Entonces también fue un crecimiento exponencial en Google, en Alphabet. Y también tenemos la parte de Google DeepMind con Gemini, que busca competir con ChatGPT, ¿no? Que también es una competencia muy fuerte. La verdad es que Gemini es una de las de inteligencia artificial que compite directamente y ha sido un gran avance para Alphabet. Y bueno, principalmente el desempeño para Alphabet, tenemos un retorno de 9.7% y bueno, justo esto hizo muy favorable a la empresa de Alphabet en 2025 y bueno, actualmente sigue creciendo fuerte, ¿vale? Entonces, la otra también, la otra empresa que tenemos es Meta. Si me apoyas, Andrés, con la siguiente lámina, que es Meta. Bueno, Meta, sabemos ahí que también es una empresa que siempre, Mark Zuckerberg, siempre está viendo crecimiento, ¿no? Entonces el enfoque fue realmente para nuevos talentos e infraestructura y asociaciones estratégicas. Entonces, realmente Meta tuvo un crecimiento también muy fuerte en 2025 del 38% en ganancias por acción el semestre, ¿no? Entonces, también una gran empresa, acción dentro de la plataforma y con una inversión de más de 14.000 millones en scale de inteligencia artificial. Y Meta Superintelligence Lab que justamente es el motor del optimismo en el tercer trimestre del año. Entonces es algo que también sigue avanzando mucho. Hoy, de hecho, reportó Meta también que trae una inversión muy fuerte en la parte de los lentes de Ray-Ban con la asociación de Meta, que siguen invirtiendo, que sigue creciendo. Y bueno, esta parte de Superintelligence Lab también sigue creciendo. Entonces, la oportunidad para Meta, pues que justamente las inversiones multimillonarias en inteligencia artificial y la apuesta para talento sigue animando fuerte a la empresa. Entonces, tuvo un desempeño también del 7.5% en Meta. Entonces, también es una empresa que está creciendo mucho en inteligencia artificial y principalmente con la asociación de Ray-Ban, ¿vale? Nos vamos con la última acción que Apple. Ahí realmente Apple es la única que va con paso lento, ¿no? En inteligencia artificial, a diferencia de los otros cuatro competidores que les mencioné, él va más cauteloso, ¿no? Realmente las ventas que se lograron fue pues gracias al iPhone, ¿no? Fue del 13% en comparación del año pasado y a pesar de esto, la apuesta de Apple sigue en productos consolidados y justamente la carrera por IA
ya ha demostrado no ser el deseo, pues justamente de Tim Cook, que es el CEO de Apple. Entonces realmente tuvo ahí un negativo en lo que va del año del 19% abajo, y el desempeño en julio también fue en menos 5,1%. Entonces, si pueden observar, realmente fue la única empresa o acción en este caso que, por no estar dentro del auge de la IA, pues sí tuvo ahí ciertas repercusiones, pero sin embargo su fuerte es el iPhone, ¿no? O los productos como tal, que siempre sigue creciendo esta empresa. Entonces, ¿qué dice? La oportunidad realmente que vemos en Apple es que si el mercado pasa por una fase de saturación con IA, que vemos que hay mucho volumen, que hay mucha inversión, pues que Apple podría destacarse como una alternativa confiable, ¿vale? Vamos a ver justo, comparado con todas las siete magníficas, el índice del S&P 500, vemos que el valor realmente del S&P 500, que son pues, todas las empresas, quitando las siete magníficas, el valor total son 35,6 billones de dólares, y nada más en las siete magníficas traemos el monto total de 16,5 billones. Cargándose, por supuesto, con mayor valor, perdón, en Apple con 3,16 billones, le sigue después Nvidia y Microsoft con 3,3 billones de dólares, después le sigue Alphabet y Amazon con 2,1 billones de dólares, y sigue Meta con 1,6 billones, y se queda en último Tesla con 1,1 billones. Entonces, realmente vemos que el valor del índice del S&P 500 pues es una gran parte fuerte de las siete magníficas, como lo vemos en esta lámina, ¿vale? Y bueno, la capitalización de estas acciones dentro del S&P 500 lo podemos mostrar en la siguiente gráfica, que es algo muy interesante también del S&P 500 con la capitalización del mercado. Valores en Amazon, por ejemplo, fue del 19%, Alphabet con un 85%, Apple con un 26% arriba, Meta se quedó flat, un 0%, Microsoft más 9% de capitalización, Tesla 27,2%. La verdad es que Tesla y Apple también fueron muy fuertes, pero obviamente gana Alphabet con un crecimiento y capitalización del 85%, y terminamos con Nvidia, que fue del 36,3%. Entonces, lo podemos ver en la capitalización ya en valor de las siete magníficas, son 21,3 billones de dólares, y bueno, totalmente con el S&P la suma es de 58,4 billones. Entonces, podemos ver que son las empresas que mueven el mundo, ¿no? Todas las empresas tecnológicas, todas las que están realmente creciendo fuerte, pues es principalmente el valor de estas empresas. Pues ahora sí vamos a seguir con Diego para que nos presente pues otro de los commodities que sigue moviendo fuerte. Gracias. Gracias, Eli. Sí, ya para cerrar como la última parte del webinar, vamos a ver los últimos temas que faltaban, que era plata, oro y criptomonedas. Entonces, son activos muy, muy importantes, obviamente, que se movieron mucho en el año. Si me ayudas, por favor, Andrés. De hecho, le estamos diciendo a la plata el activo subestimado, ¿no? Justamente desde abril tuvimos un webinar el 6 de mayo, que fue un resumen de abril, pero desde abril la plata se venía mostrando con señales claras de fortaleza, o sea, muy respaldada por una combinación poco común de fundamentos y análisis técnico. De hecho, en ese webinar, si lo ven, estábamos poniendo como una oportunidad. ¿Por qué deberíamos de estar atentos a la plata? Y justamente decíamos tres factores, ¿no? Demanda industrial resiliente y creciente, es un activo subvaluado en relación al oro, y escasez estructural. Eso lo estábamos viendo desde abril. Entonces, la realidad es que este metal comenzó a beneficiarse simultáneamente del aumento de la demanda industrial, especialmente vinculada a la transición energética, ¿no? Los paneles solares, la electricidad, así como un entorno macroeconómico más favorable para activos reales, ¿no? Como el platino, la plata y el oro. Entonces, justamente estábamos viendo en aquel webinar y veíamos justamente que más del 50% de la demanda global de la plata es de paneles solares, vehículos eléctricos y semiconductores, y también electrónicos e infraestructura energética. Entonces,
Estos son sectores que cada día tienen más relevancia y que van a seguir teniendo más relevancia porque hacia allá va el mundo, ¿no? Energía solar, vehículos eléctricos, los semiconductores es lo que se usa para los chips de inteligencia artificial y demás. Entonces, realmente no va a parar esto, ¿no? Y a lo largo de los meses siguientes, desde abril, la plata rompió resistencias clave y aceleró su movimiento alcista. Realmente en ese momento estábamos muy sorprendidos porque llegó a cotizar por encima de los $30 por onza. De hecho, si ven en la gráfica de ese webinar, estaba en $32, 32.5, punto 6. Y justamente ese era uno de sus niveles más altos de los últimos años y era un crecimiento impresionante. Y ese avance reflejó no solo un flujo especulativo, sino también reflejó un desequilibrio estructural, ¿no? Donde una oferta limitada y una demanda creciente, con un escenario que históricamente favorece movimientos prolongados de apreciación. Y aquí si lo vemos, ¿qué ha pasado desde entonces? Estábamos sorprendidos cuando estaba en 32, ahorita está en 87.7. Es algo realmente sorprendente, se tuvo más del doble de ese crecimiento. Entonces, digo, a pesar de esa subida, la plata continúa negociándose con un descuento relativo frente al oro, vamos a decir. Realmente, y si me ayudas pasando a la próxima lámina, por favor, Andrés, eh, considerando que su máximo histórico el día de hoy ya es 87, porque ayer que estábamos terminando la presentación está en $83, hoy está en 87, o sea, hoy otra vez alcanzó máximos históricos. Entonces, considerando que su máximo histórico es de $87 por onza, una valorización de más de 184%, manteniendo así la narrativa de un activo estructuralmente subestimado dentro del complejo de metales preciosos, ¿no? Entonces, para los inversionistas que están atentos, este movimiento reforzó que la plata no solo acompañó el ciclo, no solo siguió el movimiento del oro, sino que también pasó a liderar en momentos claves del año y va a ser un activo que va a seguir brillando con todas estas tecnologías que cada día se hacen más relevantes, ¿no? Y de la mano de esto vamos a pasar al oro. El oro, pues obviamente, es y va a seguir siendo uno de los activos más importantes del mundo. Y si pasamos a la próxima lámina, por favor. Sabemos que la plata siempre ha seguido, de cierta forma, un camino similar al del oro, ¿no? En términos más que nada de movimiento y demás. Y estábamos viendo que en marzo, ¿no? En marzo que tuvimos también un webinar, discutíamos un punto en que en ese momento parecía contraintuitivo. O sea, a pesar de que el precio ya se encontraba en niveles históricamente elevados y en niveles máximos, el oro seguía estando barato cuando se analizaba desde la perspectiva del riesgo global, ¿no? Desde la política monetaria, desde la demanda institucional. Entonces, desde ahí se nos hacía que estaba barato y está en máximos históricos. Y poco después, el metal llegó a romper resistencias sucesivas y superó por primera vez el nivel de los $3,000 por onza, marcando otra vez nuevos máximos históricos a lo largo del año. De hecho, si me ayudas con la próxima lámina, por favor, Andrés, podemos ver la variación en el 2025 fue de 72.7%. O sea, aquí se ve una tendencia alcista, no puede estar más claro. Y si nos ponemos a contar cuántas veces alcanzó máximos históricos el oro, no tengo suficientes dedos para contarlo. Entonces, realmente es un activo que estuvo subiendo mucho y que va a seguir subiendo mucho y seguro me han oído decirlo antes. Es un tema que realmente me interesa y me apasiona, pero el oro, a diferencia de a lo mejor otros activos, otros commodities, sé que muchos commodities tienen algo similar, que son finitos, pero el oro es algo muy interesante porque mientras más sacas oro, menos oro hay. O sea, no es como una planta que puedes crecer, no es como algo que puedes hacer en un laboratorio como los diamantes. Lo que hay abajo de la tierra de oro es lo que hay. Y mientras más sacas, menos hay. Pero de la mano de eso, los satélites, los chips de inteligencia artificial, las tecnologías militares y futurísticas, todas dependen del oro, es un componente clave. Entonces, cada vez se necesita más y cada vez hay menos. Por esto el precio sigue subiendo y probablemente va a seguir subiendo. Entonces, a diferencia de la plata, el movimiento estuvo muy respaldado por la demanda industrial
El oro, además de esto, reaccionó también principalmente al sentimiento macroeconómico, porque eso es algo muy interesante del oro. No solo es los usos que puede tener industrialmente, ¿no? La tecnología y demás, también es un respaldo, es un refugio. Por eso mucha gente se refiere al oro como un safe haven. Entonces, cuando hay incertidumbre política, cuando hay conflictos geopolíticos, cuando hay tensiones comerciales, cuestionamientos sobre la trayectoria de las economías más importantes del mundo. Aquí es cuando el oro tiende a subir muchísimo, porque la gente se respalda en el oro. Dice, oye, yo no sé si el dólar va a seguir subiendo o si mañana Trump tuitea algo y vuelve a bajar. Yo no sé si México, con todo lo que está pasando en Venezuela y Trump con los carteles, no sé qué va a pasar. Lo único que sí sé que va a pasar es el oro va a mantener su valor. Entonces, por esto, cuando está pasando todo esto, es algo muy psicológico y además de que el oro sí tiene su valor, o sea, sí es un valor físico, ¿no? Tangible. Entonces, por esto igual es relevante incluir el dato del VIX. El VIX es el índice de la volatilidad o también le dicen el índice del miedo y analizar si existe una correlación. De hecho, si me ayudas, Andrés, si lo vamos a hacer, estaría genial poner la gráfica del oro y poner la gráfica del VIX, que es otra vez el índice de la volatilidad o el índice del miedo de Estados Unidos. Y podemos ver una correlación. Normalmente cuando, eh, no me voy a adelantar, lo vamos a ver acá. Eh, pero normalmente cuando el VIX está teniendo un crecimiento, el oro también, porque si hay más miedo, el oro sube. Y cuando el VIX está bajando, el oro también baja. Entonces, están completamente correlacionados. Es algo muy interesante, porque el oro tiene todo este lado psicológico, todo este lado de miedo y de safe haven. Entonces, en entornos como este, el oro realmente siempre cumple con su papel histórico, que es proteger el capital cuando la confianza en los activos financieros tradicionales se deteriora. Aún así, la subida no estuvo solamente sustentada en este sentimiento o en este flujo especulativo, vamos a decir, ¿va? El principal pilar del movimiento fue la inversión institucional. Entonces, bancos centrales, gobiernos, empezaron a acelerar de forma significativa la compra del oro. Entonces, esto para reforzar principalmente sus reservas internacionales, vamos a decir, en un movimiento continuo, sólido y coordinado principalmente. Y aquí toda esta demanda estructural sí ayudó a anclar los precios en niveles elevados y también redujo la sensibilidad del activo a correcciones más profundas, como a lo mejor lo ha tenido en el pasado, como lo podemos ver en otros activos, incluso en momentos de alivio temporal del riesgo. Entonces, el resultado de todo esto fue muy claro. El oro no solo actuó como cobertura, no solo fue un safe haven, sino que también se consolidó como uno de los activos con mayor desempeño del año. Entonces, aquí otra vez reforzando su papel estratégico en los portafolios durante periodos de inestabilidad prolongada, más que nada. Y lo va a seguir haciendo así. O sea, realmente yo sí pienso que es un activo que justo estaba teniendo una conversación la semana pasada con unas personas de un fondo y asesores financieros y demás. Y estamos hablando del oro y estamos opinando de si va a seguir subiendo, si va a bajar. Y la opinión de muchas personas que le saben es que va a seguir subiendo. A lo mejor tiene una corrección, es normal, pero la tendencia en el largo plazo definitivamente debería de seguir siendo alcista. Entonces, todo este movimiento, vamos a decir, chino, la compra de oro que hicieron masiva, coincidió mucho con incertidumbres globales, ¿no? O sea, cosas que vimos en todo el mundo, el conflicto de Israel y jamás la independencia de la Fed, todo esto que sigue pasando hoy en día con Trump, el cierre, el shutdown del gobierno de Estados Unidos, los aranceles. Entonces, coincidió todo eso con que China aumentó sus reservas de valor de oro, perdón, de una manera impresionante. Todo esto hizo que en octubre otra vez el oro rompiera los $4,000 por onza y luego llegó a los 4,400 y así siguió. Así realmente ha seguido esa tendencia alcista. El día de hoy está en 4,589 en promedio y probablemente va a seguir con esa tendencia.
Si pasamos a la otra, a la siguiente lámina, estas dos láminas vale la pena verlos porque aquí es cuando estábamos viendo en noviembre, ¿no? El oro, estábamos otra vez impresionados, está en 4,400, está en 4,100, lo que fuera, y nos sigue sorprendiendo. Y de hecho, si pasamos a la próxima lámina, es muy interesante porque aquí estábamos viendo los pronósticos, vamos a decir, de algunas de las instituciones o bancos más importantes de Estados Unidos y del mundo, sus proyecciones del oro, ¿no? Para los próximos meses, 2026, último trimestre de 2026. Morgan Stanley puso $4,400 por onza hasta 2026. JP Morgan puso $5,055 por onza hasta el último trimestre del 2026 y Goldman Sachs puso $4,900 por onza también hasta el último trimestre de 2026. Y o sea, lo que estamos viendo es que ya está en 4,600 prácticamente. Entonces, estos bancos yo creo que van a tener que volver a ajustar sus proyecciones porque Morgan Stanley esa ya fue. Goldman Sachs, que pusieron 4,900, está a $300 de llegar. Y JP Morgan pusieron 5,055. Todos estos hasta el final del año. Estamos en el primer mes del año y ya está muy cerca de esos niveles. Entonces, es un activo que otra vez nos va a seguir sorprendiendo, ¿va? Y ya por último, para no quitarles mucho tiempo más, solo vamos a ver el tema de las criptomonedas, que también es algo súper interesante. Sí sabemos que el año comenzó, el 2025 comenzó muy positivo, este año no tanto, ahorita vamos a entrar a eso, pero si pasamos a la próxima lámina, por favor. Desde que empezó Trump, eh, a principios del 2025, entró desde su campaña, estaba prometiendo un mandato pro cripto, estaba diciendo que Estados Unidos iba a ser la capital de cripto en el mundo, y todo esto lo hizo desde su campaña. Entonces, reforzó una postura más abierta hacia el sector de cripto, defendiendo la innovación, una menor presión regulatoria y una mayor competitividad financiera global. En febrero del 2025, o sea, casi hace un año, Bybit, no sé si se acuerdan de esto, pero sufrió el mayor hack en la historia del mercado de criptos. Nunca había un hack tan fuerte. Se robaron una cantidad enorme de criptos, unos hackers. Y el episodio, o sea, esto sacudió muchísimo la confianza de los inversores temporalmente y provocó una corrección fuertísima en los precios. Sin embargo, como lo decíamos en su momento, se trató de un evento, vamos a decir, puntual o temporal, más ruido que cambio estructural, ¿no? Y terminó creando una clara oportunidad de entrada. Entonces, muchas personas tomaron esa corrección por miedo como una entrada y a lo largo del año se confirmó ese movimiento, ¿no? Entonces, muchas criptomonedas alcanzaron nuevos máximos históricos, incluyendo obviamente el Bitcoin. El sector en conjunto registró un récord de capitalización de mercado, reflejando, vamos a decir, un entorno de apetito por el riesgo, es lo que estábamos viendo a principios, mediados del 2025, una mayor adopción institucional y flujos de capital consistentes. Y luego, ¿qué pasó? Si pasamos a la próxima lámina, anunciaron tres diferentes leyes que querían sacar y esto también lo vimos en el webinar que tuvimos en agosto del 2025. Justamente querían sacar tres leyes, la ley Genius, la ley de claridad y la ley de vigilancia. Había muchas opiniones mixtas sobre estas leyes porque los fanáticos desde el día uno de las criptos se enamoraron de las criptos porque era algo descentralizado, que no controlaba ningún gobierno, ningún país, y ese era el valor que le daban a eso. Pero cuando Estados Unidos anuncia todas estas leyes que quieren hacer, hay mucha gente que se interesa, las personas que a lo mejor no habían entrado a cripto por miedo, porque no lo han adoptado, no lo han digerido, pero los fanáticos estaban en contra. Entonces ahí como que se empezó a mover un poquito el sector y las opiniones. De hecho, aquí solo haciendo una pausa muy breve, ayer en la noche, literalmente, senadores de Estados Unidos presentaron un borrador, un primer borrador de una ley para crear justamente un marco regulatorio claro para las criptomonedas, que probablemente pueda impulsar mucho su adopción, otra vez por a lo mejor personas más grandes, instituciones, bancos. Esta legislación que ayer presentaron el borrador busca definir cuándo un token de cripto es un valor, una materia prima o a lo mejor otra categoría. Entonces, brindando como más claridad legal a la industria.
están viendo justamente si se otorgaba esta regulación a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos o a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Ahorita lo que están viendo es que se le otorgaría a la primera, a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, la autoridad para regular los mercados de criptomonedas en vez de la SEC. Entonces, esto mucha gente lo está viendo como muy favorablemente, principalmente la industria de las criptos. Y también esto busca como ajustar la regulación de las stablecoins, o sea, USDT, USDC, prohibiendo que las empresas cripto paguen intereses solo por mantenerlas, pero sí permitiendo recompensas o incentivos por actividades como pagos, programas de lealtad, etcétera. Entonces, ahorita muchos bancos están argumentando que el pago de intereses en stablecoins, que es justo lo que decíamos, podría provocar una fuga de depósitos, ¿no? Y riesgos de estabilidad financiera y demás. Pero las empresas de cripto consideran que prohibirlo sería completamente anticompetitivo. Entonces, ahorita seguimos con todo este tema de la SEC, de leyes de criptos, de regulación. Este proyecto realmente puede sufrir muchos cambios. Va a ser debatido completamente en el comité del Senado, es el borrador que se hizo ayer. Su aprobación es completamente incierta, especialmente por el contexto político que estamos viendo ahorita, entrando a las elecciones intermedias del 2026. Si no se aprueba, las empresas cripto van a seguir dependiendo de criterios regulatorios que podrían cambiar con futuras administraciones. ¿No? Entonces, esto muy interesante porque fue justamente ayer. Eh, si pasamos a la próxima lámina, por favor, podemos ver que esto fue igual en nuestro webinar de noviembre. Estábamos viendo 19,000 millones de criptos fueron liquidadas en 12 horas. Aquí un tuit de Trump sacudió al mercado por completo. O sea, se borró mucho capital de personas que tenían a lo mejor cripto y ese tuit literalmente hizo que bajara mucho su cartera. Entonces, esto fue muy interesante en ese momento. Y aquí lo veíamos también como una oportunidad. Dijimos, oye, esta puede ser buena entrada. Bajó tanto que puede ser una buena entrada. De hecho, si pasamos a la próxima lámina, por favor, estamos viendo, y después de superar los $126,000, el Bitcoin con ese tweet de Trump principalmente, además de otros factores, bajó hasta $80,000. Entonces, ahí fueron $46,000 en minutos, literalmente, revirtiendo las ganancias acumuladas en todo el año. Esta baja, este retroceso, en muy pocas semanas eliminó casi 1,5 mil millones de dólares de valor de mercado cripto. Y eso estaba en 80,000. Hoy en día, y más con este anuncio del borrador de las regulaciones que se hizo ayer, el Bitcoin ya está otra vez en 93,000, 94,000. Entonces, otra vez, vimos una buena oportunidad y se trata de eso, ¿no? Se trata de seguir viendo oportunidades, seguir viendo cosas que podemos aprovechar. Entonces, digo, con eso ahora sí llegamos al final del webinar. Aquí solamente queremos hacer una actividad muy breve. Con todo esto que les platicamos el día de hoy, de los commodities, de las criptos, de los metales, de las acciones, ¿cuál creen ustedes que fue el activo, así, si le dieran un premio al mejor activo del 2025 o al activo más interesante o al que más el que más les hubiera gustado comprar, cuál hubiera sido? Yo personalmente sé cuál es, pero aquí si tienen un minutito, si nos ayudan ahí opinando, votando, y para el próximo webinar les vamos a dar los resultados. Listo. Bueno, entonces les vamos a compartir los resultados después. Ahorita vamos a dejar se nos alargó un poquito el webinar, entonces vamos a dejar unos 10 minutitos para preguntas. Veo que hay varias ahí ya en la parte de abajo de preguntas y respuestas. Pero de mi parte, antes de atender preguntas y respuestas, les quiero agradecer muchísimo por su tiempo. Vamos a tener otro webinar el 27, va a ser perspectivas de divisas para el 2026, más que nada expectativas de los bancos centrales y demás, va a estar muy interesante. Como anuncio coloquial, si no lo han hecho, les recomiendo que nos sigan en redes sociales, en Instagram, en LinkedIn. Subimos contenido muy, muy interesante, la verdad, y también visualmente muy atractivo que ustedes pueden estar compartiendo. Va, pero yo ya hablé mucho. Voy a dejar que aquí Andrés y Eli me ayuden contestando las primeras preguntas. Y si alguien más tiene alguna otra, por favor, ahí está la parte de preguntas.
Así es, Diego, pues empezamos de forma muy breve. Me gustaría explayarme en todos los temas, da para sacarle muchísimo jugo, muchísimo carnita, como diríamos aquí, en todos estos temas, pero el tiempo no nos es favorable. Tenemos la primera pregunta por acá de Humberto. Humberto, muchas gracias y saludos por preguntar el tema de la perspectiva que se tiene este año en el tema de euro dólar. Bueno, básicamente, ¿qué te puedo decir del euro dólar? Empezó a principios de año el dólar apreciándose con muy buena variación a la alza por parte del dólar a principios de enero. Esto por el tema de Venezuela, por la invasión y la captura del dictador Maduro. ¿Por qué el dólar se apreciaría así con un tema de por medio, una situación de por medio donde hay fisura, donde hay y donde hay pues evidentemente algo geopolítico y con una escalada hacia algo bélico? En principio, empezamos el año y Estados Unidos ya mostró que sigue siendo el líder mundial, sigue siendo hegemónico. Entonces, con esto demuestra ante el mundo, ante el ojo mundial, que Estados Unidos aquí más. Es una realidad. Lo segundo, porque esto se va más relacionado con el oro, con la plata, con algunos activos refugio, o el famoso safe haven, ya están muy caros. Entonces, al estar muy caros, los inversionistas optan por irse a activos que le van a dar similar cobertura al oro. En este caso, algunas divisas como lo es el franco suizo, como lo es el yen japonés y en específico el dólar. El dólar impulsado por el tema de mostrarse como líder en el mundo, mostrarse como aquí lo que digo y hago y lo que hago es un hecho. Entonces, básicamente por eso empezó la apreciación en el dólar. Se pronostica la perspectiva en este trimestre, a partir de marzo, es que el dólar se siga apreciando, llegando a niveles aproximadamente, tiene soportes muy buenos en 1.1550 y 1.14, pero se pronostica que llegue a esos mismos niveles para antes del trimestre o niveles más bajos y posterior a eso va a tener un rango moderado con una ligera tendencia alcista en el año. Muchos analistas están previendo que el paro oscile en un rango después en el año de 1.16, 1.16, 1.20 aproximadamente a lo largo del año, con repuntes finales hacia 2026. Hay que recordar que Donald Trump quiere que su moneda esté debilitada para tener mayor fuente de ingreso, mayor ingresos por parte de extranjeros y que todo se produzca aquí en Estados Unidos, ¿no? Eso es el tema del euro dólar. Salvador, hola, buenos días. La información está muy interesante, por de compartirla. Omar también, no entré puntual, me gustaría ver la información completa. Estos también por aquí, buenos días. ¿Me pueden recordar, por favor, en dónde se puede ver la grabación de estas pláticas? Bueno, la grabación la van a poder ver ya sea por fragmentos o de forma completa en YouTube y la presentación la tendrán subida en su plataforma, en el back office, y aún así la pueden pedir cada uno de ustedes a su respectivo BDM y con gusto se la proporcionamos para un posterior estudio, para poder revisarla con calma y demás, pero yo creo que lo más importante es la grabación, la cual estará tanto en fragmentos como completa en YouTube. Por último, aquí pregunta Salvador Juárez Mesa del tema de Basilea. Salvador, ese es un tema muy extenso, un poco difícil de explicar, pero básicamente, para los que no saben, cuando se habla de Basilea, no se habla del respaldo del dinero de los países, sino de las reglas, es como tú bien dijiste, los parámetros y las reglas para los bancos, para que estos mismos no quiebren, no pongan en riesgo el sistema financiero. Entonces, básicamente lo que Basilea dice es al banco, si prestas o inviertes en cosas riesgosas, tienes que tener más capital propio guardado. Esto fue más por el tema de la crisis de 2008 que se especulaba con ahorro de banca muy comercial o de más affluence. Entonces, no sabemos como tal los parámetros en este año. No tiene mucho que ver, para serte muy sincero, con los mercados financieros. Ya básicamente no se habla del respaldo del dinero, sino de las reglas que tienen los bancos. Entonces, no tiene mucho que ver, pero para que lo sepan, es un excelente tema. Se los recomiendo que lo investiguen porque tiene muy buenos parámetros que habla de cómo pueden operar los bancos mundiales ante la sociedad y evitar las crisis financieras
del 2008, ¿no? Pero básicamente en tu pregunta, Basilea no cambia el respaldo de dinero, solo obliga a los bancos a ser más prudentes y más capitalizados para tener una mejor operación, básicamente ser más responsables. Espero lo haya contestado o te haya gustado mi respuesta. Y pues listo, con eso damos fin al webinar. De mi parte me despido y les agradezco infinitamente su participación activa. Bueno, cualquier pregunta, cualquier otra cuestionamiento, con todo gusto, llámenos y aquí estaremos. Muchísimas gracias, gracias a todos por su tiempo. Nos vemos pronto, ojalá acá en la oficina, si no, pronto en el próximo webinar.